Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente, el espacio que dedicamos a hablar de medios de comunicación de la mano de Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, una semana más en este espacio presentándote para que nos hables y para que les hables a los oyentes de Radio Sefarad de estas cosas que te llaman la atención en los medios de comunicación. Hoy comienzas por una portada de Infobae, después hablarás de sionismo. Vamos por el principio. Sí, bueno, más que una portada, por un titular. Y es un titular de Infobae, pero me da la impresión de que es un titular de Associated Press en la versión española. El titular en cuestión decía, a raíz de un atentado, no un atentado, no, decía, soldados de Israel asesinan a adolescente palestino. Entonces, es muy interesante por dos motivos. Uno, por el término asesinar. El asesinato parece como un matar a alguien de manera extrajudicial, hay un ensañamiento, es decir, es una terminología bastante cargada. Y por otro lado, el titular omitía que el palestino en cuestión estaba lanzando explosivos contra varios autos ahí, contra coches. Con lo cual me llamaba mucho la atención porque al mismo tiempo habíamos visto ese atentado en Londres donde habían matado al asesino, al terrorista, pero ahí no había habido ninguna crítica ni nada por el estilo. Simplemente es una vez más vamos al tema de Israel. Israel no se omite parte de la información, o sea, no se explica que el palestino en cuestión estaba atacando y estaba lanzando cócteles Molotov contra coches. Y además se emplea la terminología asesinar. Hubo varios titulares posteriores, o sea que hay que decir que hubo un cambio. No, este se mantuvo, pero luego el siguiente cambió, así que no digamos, por lo menos por la parte de Infobae no hubo un ensañamiento, digamos, en mantenerse en ese titular, pero hay varias, pero bueno, son de esas cosas que llaman la atención. También tengo que decir que no cuestiona Oriente Medio, pero hablando de ese atentado en Londres, antes de que hubiera fallecido nadie, salvo el terrorista, el país ponía un muerto en un atentado. Titulaba así, y dices, bueno, señores del país, un muerto en un atentado, no es una víctima del atentado, es el perpetrador. Hay un poco de confusión ahí, pero bueno. Antes de cerrar más el tema del titular de Infobae, cuando se corrigió, ¿cuál crees que es el motivo de esa corrección? Sabes que no lo sé, porque me hubiera gustado decirte, tuvo que ver a raíz de nuestra campaña. Lo que pasa es que no sé exactamente en qué momento se corrigió. Yo pienso que sí debió de tener que ver porque fue tuiteado bastante y sé que hay gente que contactó con ellos a raíz de nuestro tuit. Uh-huh. Pero no tengo la certeza. Digamos que un 80% segura tuvo que ver con esa pelea, si quieres, uh-huh. pero no puedo decir que, por ejemplo, ahora el titular dice soldados de Israel abatieron a un terrorista palestino. Y estoy viendo que sí, que la corrección fue posterior a nuestra queja. Con lo cual podemos hablar de que ha habido una corrección probablemente a raíz de la queja uh-huh. de los medios. Sí, que precisamente se enfoca en ambos asuntos, ¿no?, que tú comentas, tanto el verbo como la acción, digamos, o la calificación del adolescente. Pues mira, estoy descubriendo ahora en directo que además viendo las horas de cambio, que sí, que no lo habíamos visto hasta ahora. Ayer tuvimos un día de nieve, con lo cual no pudimos venir a trabajar, no había tenido acceso a todo esto, pero ahora sí veo que los horarios coinciden, es posterior a nuestra queja en redes sociales, de la que mucha gente se hizo eco, y bueno, pues hay que realmente felicitar a Infobae por haber hecho este cambio. Bueno, pues
una primera parte en esta revista de Medio Oriente en la que positivamente vemos los cambios, como nos dice Masa, y además en el momento en que grabamos. Así que estupendo. Vamos a acercarnos a la segunda parte del programa para que nos hables de una activista, de Linda Sarsour, y unas declaraciones que ha hecho, como nos decías, contra Israel. Sí, bueno, unas declaraciones antisemitas, y es interesante porque quiero aprovechar para hablar de esa confusión que hay a veces cuando uno a veces tiene miedo de emplear el término antisemita, y lo entiendo, porque cuando uno lo emplea para todo, pues llega un momento donde deja de tener valor. Lo que ocurre es que hay casos donde son muy claramente. Entonces, Linda Sarsour, concretamente, es una activista política que en Estados Unidos, vinculada al Partido Demócrata, concretamente en la campaña de Bernie Sanders. Fue famosa por ser la co-sponsor de la Marcha de las Mujeres del 2017, cuando había llegado al poder Donald Trump. El caso es que hizo unas declaraciones en un encuentro donde dijo que Israel estaba construido sobre la supremacía judía, ¿no? Luego se tuvo que disculpar porque, bueno, evidentemente no dijo supremacía de israelíes o lo que sea, sino sobre la supremacía judía. Lo que es, para todo el mundo que lo sabe, es una especie de, iba a decir libelo, no es la palabra que busco, pero es esa acusación típica a los judíos de sentirse superiores, no sé qué, todos hemos oído esas cosas. El caso es que intentó corregir con un hilo también en redes sociales, pero contradictorio, explicando cuándo lo dijo. El hecho ya de que haya salido con todas estas cosas intentando justificarse, pues es bastante interesante, porque no siempre lo hacen. La cuestión es que pertenece, y esto es lo que yo quería decir, a todo un movimiento, Linda Sarsour, que lo hemos hablado aquí en el programa varias veces, que tiene que ver con toda esa el empleo de los derechos humanos o de las campañas por los derechos humanos. Gente que considera que los judíos no tienen derecho a tener su propio Estado, porque de esto es de lo que hablamos. El sionismo es la idea de la igualdad para los judíos, básicamente. El mismo derecho que tienen otros pueblos a tener su propio Estado y a gestionarse y a decidir su futuro, pues eso es el sionismo. Y es increíble que todavía en el siglo XXI veamos gente que luche contra ello, pero lo más descorazonador es cuando lo ves disfrazado de un discurso políticamente correcto, y sobre todo cuando se quieren disfrazar de derechos humanos. Es decir, yo empleo la causa de los derechos humanos para decir que todo el mundo tiene derechos humanos menos los judíos. Yo empleo la causa de los derechos humanos para decir que todo el mundo tiene derecho a tener su Estado, todos los pueblos, menos los judíos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que para eso emplean la Carta del Pueblo Palestino, manipulando la realidad, omitiendo parte de la realidad. Entonces, es importante que el derecho de los judíos a su autodeterminación no avergüence. Y la idea de todas estas personalidades es avergonzar a los judíos por querer sus propios derechos. El judío está muy bien siempre y cuando sean minoría para ellos. De hecho, es muy interesante este programa de radio televisión española, creo menos de un año fue, que publicaron todo un programa lleno de errores, etcétera, da igual. Pero la última frase, una de las últimas frases dice: a pesar de la mayoría judía, la convivencia está bien. Es decir, el judío como víctima, el judío como minoritario, el judío siempre como inferior, pues ahí está bien visto. Pero si al judío se le ocurre en su tierra ancestral tener llegar a cabo con su autodeterminación, entonces hay un problema. Y Linda Sarsour es un excelente ejemplo de esto, que es un antisemitismo
pintado de supuestos derechos humanos y que, claro, se le escapa en algún momento, que ya se le escapa porque es lo que hay detrás. Y en este caso sus comentarios fueron abiertamente antisemitas, lo sabe y hace lo posible para desligarse de ello, para dar una idea que no me refería a eso, etcétera, pero sí. Muy bien, Masa, pues gracias por compartir una semana más aquí con los oyentes de Radio Sefarad estos análisis que realizas en los medios de comunicación, y nos escucharemos en otra próxima edición aquí en Radio Sefarad, en Revista de Medio Oriente. Nos escuchamos la semana que viene.